avançar. Platicamos várias vezes que queríamos ter ferramentas, toolkit e tudo isso. E esse momento a ideia era identificar que questões, por lo menos em nossa região, que seriam temas que queríamos desarrollar nosso conhecimento, nossa tecnologia, ou algo, nossas ferramentas, não? Entonces, Vania dio el ejemplo de los fondos verdes nacionales que pueden aprovechar el conocimiento de las indicaciones, las recomendaciones de TI para el Fondo de Cambio Climático Global, Fondo Verde. Entonces, la idea era tener un brainstorming aquí de los capítulos y ver qué temas deberíamos priorizar para desarrollar esas herramientas, ¿no? Para que tengamos ya elementos concretos para el trabajo de advocacy en la siguiente sesión, siguientes etapas del programa. Un ejemplo que nos fue útil en México fue el trabajo que Alice lo compiló en el secretariado con recomendaciones para el Fondo Verde Global. Y un trabajo que también creo que fue Lisa y Liane Schaltek, que de la Fundación Boll, hicieron algunos guidelines para el proceso de participación en el Fondo Verde Global. Entonces, nosotros aquí aprovechamos esas recomendaciones para hacer un protocolo de la participación en el Fondo Mexicano. Entonces, esos serían algunos ejemplos de acciones, para herramientas muy prácticas que queríamos desarrollar, ¿no? No sé si podemos ir por capítulo también y que podemos sacar algunos temas y que ustedes ven interesantes. Alice, estábamos pensando si se podía recopilar un poco cuáles han sido las recomendaciones que como Transparencia Internacional se han posicionado como recomendaciones para la instalación del Fondo Verde. Tal vez no tengas muy fresco el tema en este momento, pero si fuera posible que nos dijeras cuáles son las líneas de trabajo. Yo creo que mejor los grandes temas, como dice Samuel, que vamos mucho a detalle. Okay. No sería el punto de los grandes temas que sí, ¿Como TIS o en general? Y la región también. Ok, perdón. Vamos a armar una discusión sobre cuáles son, digamos, los temas grandes en los que querríamos enfocarnos como movimiento y luego también como región. Hay uno muy claro que es Fondo Verde Internacional y a nivel local cada quien por su realidad decide, ¿no?, si incorpora las recomendaciones, pero no sé si hay otros procesos que también quieran mencionar en la mesa. Yes, I will translate. Sí, bueno, entonces a nivel global sería útil también saber como TIS dónde ubican las agendas de trabajo actualmente, o sea, cuáles son los puntos álgidos en donde necesitamos intervenir como movimiento internacional. Nos gustaría tener una película completa de lo que hay en las discusiones globales. Alice, Brice, no sé si nos van a ayudar con esto. So you want me to talk about what we're doing at the global level advocacy-wise? Is that right? Like the global agenda. The global agenda. Okay, all right. Well, I mean, our primary kind of targets at the moment are the funds that we've carried out the governance assessment of. And Lisa and Claire met with, for example, the Adaptation Fund and the Climate Investment Funds in Washington last month. And based on the findings of our research, I mean, we're tailoring our advocacy to each of those funds, and where there are gaps, we are suggesting areas that they could reform. Also, as you know, there's the Green Climate Fund, and it's been very slow to get underway in terms of, it's been a very frustrating process following the development of the Green Climate Fund so far, because until now, civil society has mainly been
preoccupied with trying to fight for a place at the table. So advocacy at the global level from CSOs has been very much to do with rights to participation, the specifications of active observers, how they can interact with the fund. So it's got very much stuck at that and at that stage, and due to limits on access to information, documents have only been released very late on in the day. We have been also, due to other sort of workloads as well, we've been very much kind of like operating on the back foot. So it's difficult to know moving ahead how exactly we are going to interact with the Green Climate Fund. We're hoping also to involve South Korea in that. The upcoming meeting in South Korea will be attended by TI South Korea. I don't know, perhaps you want to add to this, Lisa, but it's been difficult. It's been really difficult to interact with them, mainly due to our capacity, partly due to our capacity, but also due to the very, very closed door nature of those negotiations. And it's very difficult to predict how the fund is going to progress. So our opportunities for interventions have been necessarily quite ad hoc. Exactly. Do you want to? Okay. Right. Okay. So I'll just give you also a sense of what's coming up on the agenda of the Green Climate Fund, and sort of also the strategy that we've followed in terms of how we let's apply Rio +20 to Green Climate Fund, right? And so how we've been thinking about that a bit. Okay. So the last Green Climate Fund board meeting was in Berlin. Okay, and Alice has already alluded to some of the issues about transparency, participation, getting a seat at the table, and she's written a really good blog describing her experience there. In the case in point is, in order to intervene at these meetings, we have to know what they're going to talk about. And how do we prepare ourselves in terms of advocacy and planning to kind of, okay, now we're going to focus on conflict of interest policies because we know that's on the agenda of the Green Climate Fund meeting. That could be in September. We just don't know what's on the agenda, and we have to sort of try to plan ourselves accordingly. So what happened was most of the documents were not released until the day of the meeting. So we had no way to really, really prepare, and it was sort of really ad hoc kind of being there. What we did do in advance of the meeting was that the Green Climate Fund had submitted certain undisclosed recipients received a form to intervene on the business model and on these things. And there, I think we just reiterated some of the main points that we're sort of going to be driving on, which are very general, and I think we need to drive that further, which is what I think Alice is also talking about, the difficulty in like really giving good content on what we're advocating for. Because sure, we can say more transparency, more accountability, more integrity, but what does that mean really concretely in terms of a policy instrument, and how is that drafted? I think some of the key things that I see coming up and where I think that we could work together on in particular, but again, also drawing from the Rio +20 experience, because there's part about it is procedure and part of that is about issue. So on the procedure side, what we tried to do in Berlin was to pair our TI board members with board members on the Green Climate Fund and try to get that dialogue going in terms of creating a door to that kind of dialogue and engagement. Very much so, we'd like to, we think working with the national chapters to talk to your representative on the Green Climate Fund. Like in Peru, I think Jose Ogaz met with your Peruvian representative. So that's what we're trying to encourage, but then we also have to, give Jose Ogaz and give you the materials that you need to talk to these people about, right? And it needs to be timely and it needs to be relevant. That having been said, with all that uncertainty, some of the key issues that are coming up right now and that we're driving on are, one is the oversight of the Green Climate Fund. So what happened, there is an independent integrity unit that is set up in the fund to investigate corruption and fraud. But
according to the governing instrument, it is reporting to and working under the Secretariat. That it works under the Secretariat. Yes. Yeah, it's in this. Yeah. Yeah, exactly. So there's essentially what that means. There is no oversight of the Secretariat and the board itself, per se. Now, one of the lessons we had with the climate investment funds in particular, because they are operated by the World Bank, whatever you feel about the World Bank, leave that on the side. It actually does have a really good mechanism for oversight, because the independent unit to investigate corruption and fraud makes every World Bank staff, including the secretariats of these climate funds, accountable for their actions to this unit, which is truly independent. And so that's one of the big leverage points we have with the Green Climate Fund, to say you need that oversight body there. And even more so because, and this is another issue, this is my personal kind of vendetta with the fund at the moment, is that they've granted immunities and privileges to the board, to the secretariat, and to a group of experts, and full immunities and privileges. The whole Green Climate Fund is inviolable. Like, you couldn't even, if you wanted to do an investigation, you can't even get in the door. So it's really, really secure. And in that situation, you really, really need an oversight mechanism. That there is a waiver that says in this document that in the cases of personal interest and benefit, and if you're not, there is a window to kind of pursue corruption within the fund on this document, but to do that investigation in the first place, you need that oversight body. So that's something that I think we strongly think that is the oversight of the fund will be important. And the other areas have been, transparency and participation, which I think are quite clear, and I think we can fill a lot of that. Alice is already working quite a bit on that. And then beyond that, where do we focus our energy? Okay, so we could look into codes of conduct, conflict of interest policies, but the key thing that we want is that the policy is set at the global level, so there's coherency throughout how the money and the actors are responsible that throughout the fund. To the extent that that would be national, assuming that there's a direct transfer of finance from the Green Climate Fund to Mexico, for example, or to Peru, would those policies require that your government officials also adopt those? No, that's not clear. But at least through the World Bank, the UN agencies and all those, they should have the same kind of standards of operation. So that's the other thing that we're trying to push for. And then the other issues coming out of the fund in terms of having global policy, as I said, the project cycle monitoring issue, like for project cycle monitoring and reporting, better accountability on the financial expenditures, also at the project level. None of the global climate funds have project audits. They don't require project audits. Project audits are not required on any of the global funds. So the money is given, like, generally for, let's say, energy efficiency in Mongolia. And if you sort of show results that you've done that, there's no financial accounting or auditing that's required by that. You just have to show that you've increased energy efficiency. Okay? So that's the other issue. So project monitoring is important. And then the whole issue of the anti-corruption hotlines, that's a mess, and it needs to be more coherent and clear. That one body or coherent, like public outreach and so on, is really enabling that it's effective. Right. So the other area that we're still not too sure about, but where I see could be coming up, is the private sector facility of this fund. And specific to that, it will have its own policy on information disclosure and conflict of interest and transparency, different from the fund itself, right? And so the question is, what should that be in particular for the private sector? And so we don't, as Alice was saying, it's challenging because we don't have all the answers, but if we were going to prioritize them, I think this is how we would look at it and try to pull together
the main things that TI would say and what we could feel in our comfort zone without going through a whole process of getting this adopted at the official high level of TI, as in this is our policy on this issue. Thank you. Yeah. Okay. A ver, yo quisiera agregar con respecto a las oportunidades de incidencia en el Fondo Verde y en otros fondos, recogiendo una experiencia bien bonita que tuvimos nosotros en otro proyecto, bien chiquito, con el Banco Mundial. Era un proyecto de fortalecimiento de vigilancia a las comunidades rurales sobre obras públicas de salud, ya, una cosa así. Pero lo interesante de eso fue que una de las cosas que le recomendamos al banco era incluyan en sus proyectos de inversión un porcentaje para desarrollo de capacidades y vigilancia ciudadana, ¿no? Obviamente les pareció fabuloso y le dijeron que le iban a dar vueltas, ¿no? Y todavía le están dando vueltas, pero me parece que es una cosa, me parece que sería interesante añadiendo a todas estas otras recomendaciones, ¿no? de los hotlines, de los disclosure de intereses y todo esto, una recomendación específica de integrar un porcentaje pequeño que puede ser para promover la vigilancia ciudadana, la implementación y los resultados de los proyectos, ¿no? Eso en el caso del Fondo Verde en particular. Con respecto a otras tendencias que yo veo y que me gustaría conversar con ustedes, a ver si les parece, está, por ejemplo, la agenda post-2015, ¿no? Exacto, la agenda post-2015 está en construcción y el tema de ambiente y cambio climático es ahí es un tema caliente como siempre, ¿no? La oportunidad que veo ahí es que el vínculo con desarrollo, ¿no? Y puede permitirnos la integración de otros aliados, pensando en otros capítulos nacionales en primer lugar, ¿verdad? Porque hay bastante, hasta donde he podido ver dentro del movimiento de TI, hay bastante movimiento de capítulos alrededor de este tema, ¿no? Y bien, solamente quería señalar esas dos cosas por ahora, ¿no? I have a question, perdón. Que tengo una cuestión sobre esa explicación de Lisa, que entonces hay algunos retos principales ya identificados y eso fue muy interesante de tener esa noción. Yo quería saber cómo podríamos institucionalizar o sistematizar ese trabajo integrando capítulos y secretariado, porque por el momento hay un nivel de advocacy global y otro que intentamos tener cooperación, pero no está muy claro. Esas líneas para nosotros ya lo hemos escuchado algunos puntos, pero no tenemos como un plan general o algo así, y cómo nos afecta y cómo podemos trabajar juntos y no sé, ¿cómo podríamos hacer para que esa agenda fuera compartida, un trabajo global? Y otra pregunta es si el Global Research dio información de mejores prácticas y si esas prácticas identificadas del Banco Mundial, etcétera, ya estamos sistematizando, compilando esas buenas prácticas para tener un primer saque de un toolkit de buenas prácticas, algo así. ¿Cómo estamos en eso? Okay. So you want, how do we make this more systematic?
Okay. Good. What do you think? Okay. Well, actually, no, I can't answer it. No, I don't have the answer. Take it back. No, I can't. I don't have the answer. I'll just problematize further, as I like to. No, I think this experience of the Green Climate Fund has been so interesting because, I mean, that line between international and national advocacy is, anyway, often very cumbersome and very difficult to negotiate. And here we have we've danced around in the middle a little bit and we haven't done it very well. And I mean, we have been struggling at the Secretariat also because we felt sort of overburdened with we have to come up with a hell of a lot of policy recommendations on different areas that we don't fully understand. So given the importance of the fund at the national level, especially because of this new trend of sort of direct access, and the role that national climate funds will play in that, then perhaps we delegate along thematic lines, and we have task forces who work on various policy issues, and we can sort of divide up the work like that. That might be one way of doing it. I think there's on the one hand there's the policy recommendation, but there's also methods of communication, and we also need to figure out how to do that better. And perhaps we even have to have dedicated Skype calls for the topic of the Green Climate Fund, so that it's not just one agenda item every couple of weeks. Do you guys want to respond to that? Because I know that, or do you want to respond? Yeah. I mean, so also the fact is that we've sort of been responding to, in other words, we haven't set our own agenda. So what we could do is set our own agenda. And then that makes it easier. So we just decide, okay, we're going to focus on oversight, participation, monitoring, complaints mechanism, right? And we formulate policy on those areas and we let everything else go. Or, I mean, conflict of interest. I mean, every part is important, right? And so you kind of, but if we said, we could include conflict of interest, but like make it clear, and then we just set up our policy and then figure out how, with the mind that this is working on the global level, but also very relevant at the national level, so that we're being more efficient in how we're coming up with these policies. Yep. Thank you, Lisa. Yo creo que refleja mucho que están sucediendo las cosas al mismo tiempo y que por eso no es fácil sistematizar y que venga de TIS, digamos, como el statement de las solicitudes que debemos pedir a nivel nacional. Son procesos que ocurren y que tanto como ellos están trabajando en ese momento, suceden a nivel nacional. Es importante, yo creo, sí enfocarnos en 2, 3 temas que ya resaltan, y me parece, por ejemplo, la participación de la iniciativa privada, el Oversight Unit. Yo creo que también es muy valioso para cada uno de los países, independientemente si se define o no un mecanismo de financiamiento, debe haber un agente que esté observando la administración de los recursos. Y, bueno, la unidad de integridad, pero ya lo acabo de decir. Y luego, retomando un poco el comentario de Samuel, Agenda Post-15 y el Fondo Verde pueden ser, digamos, como 2 marcos globales donde sabremos que tendremos que estar trabajando, por lo menos, ¿no? Y luego definir los subtítulos que vamos a estar trabajando. No sé si a todos les interesa, pero iniciativa privada debe estar involucrada y sentirse partícipe del uso de los fondos y de la administración de ellos para cambio climático, y puede ser una agenda de trabajo colectiva, así como la unidad de integridad. Yo por lo menos veo sí muy claro que podemos trabajar en los 2 niveles, y si bien todos los demás temas seguirán ocurriendo al mismo tiempo, crear un mecanismo que nos permita decir, estamos en iniciativa privada, mandamos esto y ustedes utilícenlo a nivel nacional. Esto podríamos como definir, sí, vías más directas para 3 procesos, y los demás, pues, como debe ser, ocurrirán naturalmente y nos estaremos informando, pero definir dos tópicos me parecería muy valioso, y creo que ya surgieron algunos.
Recuerdo que la experiencia de Río +20 fue muy exitosa y que se recolectaron firmas a nivel nacional y que también de una forma u otra el tema se llevó a nivel nacional, a nivel local. No sé si esto podría tal vez ser un ejemplo para tomarlo en cuenta, para poder abogar ante o tener incidencia dentro de estos temas que queremos tratar en el Fondo Verde. No sé, es una idea. Quizás pueda funcionar en este caso, tal vez no, pero simplemente traigo esta colación para recordar esa experiencia exitosa que tuvimos. ¿Quieres comentar? Con relación a esa agenda, que deberíamos generar nuestra propia agenda, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a establecer esa agenda? ¿Sería posible generar un task force para ver los temas que entrarán en esta nuestra agenda? Y yo creo que un criterio ahí para establecer esa agenda sería qué se puede aprovechar a nivel nacional, cuáles los temas que si se desarrolla un conocimiento, una herramienta a nivel internacional, que lo podemos también aplicar directamente o fácilmente adaptable a nivel nacional. No sé si tendría sentido de empezar ahora mismo a discutir los temas de la región que podríamos llevar a esa agenda de movimiento global, o de alguna manera abrir un compromiso aquí, establecer un compromiso de que se establecerá esa agenda para desarrollar objetivos específicos y conocimiento específico para advocacy en esos temas que identificamos como útiles, centrales, ¿no? No sé si ven eso aquí en México, seguramente tenemos algunos temas ya identificados como críticos. Y no sé si abrimos esa discusión ya o un compromiso de tener un proceso realmente institucionalizado, sistematizado de definición de agenda. Yo creo que incluso por consideraciones de tiempo no va a ser el espacio, pero da la base para llevar este tema de advocacy a una de las demandas de esta reunión, que era definir siguientes pasos en el futuro del programa y sumando nuevos esfuerzos, ¿no?, de otras naciones de la región y de otros países. Entonces, yo creo que sí vale la pena que después de esta reunión, ni hoy ni mañana, pero que como parte de del seguimiento del programa, en nuestras Skype meetings, empecemos a definir cómo vamos a definir algunas estrategias conjuntas y lo que nos puede servir. Y bueno, el deber de cada país de, no alinear, pero de establecer cuáles son sus agendas de trabajo prioritarias. Creo que esto sí podríamos manejarlo durante las siguientes reuniones vía Skype inclusive, pero que nos quede la idea de que hay una agenda de advocacy global y nacional, pero que deben estar alineadas por lo menos en 2-3 puntos, ¿no? Entonces, hay una situación de tiempo aquí, estaba contemplado que yo terminara aquí a las 4, no sé si quieran hacer algún otro comentario, si no estoy en punto. ¿Tú quieres hacer uno? Una minuto. Lisa, por favor, gracias. You know, I was just thinking also for the new chapters and everything, coming up with some criteria to kind of establish like which are the policy interventions that are most needed. I mean, some guidance in terms of which, like, in terms of your country, is like in terms of climate finance, are the oversight institutions, mechanisms sufficiently operating? Are they good in policy? Are they actually good on policy but not good in implementation? I don't know, some way to help kind of guide that. And maybe we just know that intuitively, and so it's not such a difficult thing, but just putting it on paper so that it is, as you said, Bruno, more systematic and clear to anybody who would say, like, well, why have you chosen to work on that sort of policy initiative? And for, I guess, at the Green Climate Fund level, we've just looked at the places where we saw the biggest holes, and that made
the most relevant. There's also kind of like a different dimension to the advocacy strategy in relation to the Green Climate Fund, and that's the personalities on the board. You know, at the global level TIS, when we've been advocating to the board, we've been sending out like a blanket set of recommendations to the whole board. Whereas, for example, you know, you guys, Jose Ugas talking to the Peruvian board member, he would have got a much better idea of the positioning of that one man. And I think we need to be a little bit tactical in that regard as well, to figure out who the board members are, where we can push, you know, where we'd have leverage on our issues. And that kind of a conversation could predetermine actually the themes that we go for as well. So I don't know how we could build on that, but as a region, if you guys took a big interest in the Peruvian board member, for example, that might be something that you want to think about. No. En México tenemos un miembro del board que fue presidente también, Cordero, fue ministro de Finanzas, secretario de Finanzas. ¿Ah? Expresidente del comité de transición del Fondo Verde. Fue presidente, es mexicano, Cordero. The other thing that came up in the global research was that with these funds, even if your country doesn't have a seat on the board, there's some kind of accountability to the constituency. So, in other words, whoever is representing the Americas on the Green Climate Fund from your region, meaning that they are actually accountable to your constituency in this region. Yeah. So I remember also when they were electing the members on the Green Climate Fund, the constituency had to elect them, and there was, I think Latin America was the most delayed because they couldn't decide on the representative. But that's also that's something that Claire's been pushing a lot. Like that also kind of, not only is that board member accountable to his own country's laws and rules, but also accountable to the constituency that they're representing. But we don't understand how that works at the moment. But just to highlight that, I think that's. Como la propuesta también es cerrar las discusiones con algo concreto, algún compromiso, algo así. Una propuesta tal vez sería empezar con un grupo de trabajo regional, tal vez por ahí, y tal vez como una semilla para un grupo global de definición de agenda, de algo muy práctico así para definir esa agenda que podamos después llevar a las otras reuniones, tal vez. Y esa es la agenda prioritaria de la región. Y ahí vemos como movimiento global podemos trazar estrategias, desarrollar conocimiento, todo eso, contratar, outsource, es muy importante, investigadores, que realmente nosotros no podemos desarrollar todas las herramientas, pero podemos identificar los temas ya, creo. Entonces yo propongo entre los capítulos que por lo menos entre nosotros empecemos una discusión paralela de agenda setting para la región, ¿no? Y nuestra perspectiva también de la agenda global, ¿no? No, ahora no, pero se puede estar la piedra fundamental aquí del grupo de trabajo y un compromiso de las tres partes de dar seguimiento real a eso, ¿no? Podemos programar el seguimiento de ese tema en las siguientes meeting, porque no las vamos a perder, así que si quieren lo ponemos, ¿no? Como un tema de ver, sí que es importante definir a nivel regional, pero también por lo que explicaba Lisa, es importante que tengamos los insumos de lo que está ocurriendo a nivel global para que nosotros podamos incidir, que nos llegue la información a tiempo. Es muy valioso en nuestros países porque
Hay muchas organizaciones que también están en ese tema y a mí lo que no me gusta es que me avisen de lo que está haciendo Transparencia Internacional por otro medio. No me gusta. Claro, es muy fuerte porque sabemos que están asistiendo a las reuniones del board del Green Climate Fund, que están sentados, pero también están sentados otros colegas en esas reuniones de sociedad civil. Entonces, es necesario, sí, tener información oportuna para que nosotros podamos incidir con los actores locales que tenemos. De otra forma, el trabajo no va a ser coordinado. Sí, ahí solo anotar en función a lo que decía Vania, es que se ha formado la CANLA, en Latinoamérica, el grupo de financiamiento que ellos tienen ha formado un grupo la semana pasada de organizaciones de sociedad civil a nivel latinoamericano, CANLA. Ah, es una red. Climate Action Network en Latinoamérica. Y esta institución ha formado esta área, digamos, de financiamiento ha formado un grupo online donde se le puede hacer seguimiento al tema del Fondo Verde. Entonces, por ejemplo, ahora ya mandaron información, yo no soy de CANLA, pero hemos hecho una alianza con ellos de trabajar en conjunto y aportar, ¿no? Entonces, hoy día mandaron una comunicación indicando que bueno, que ya se está eligiendo a los nuevos representantes de sociedad civil para América, ¿no? Y que ya había que empezar a trabajar recomendaciones y ver quién puede ser el representante, ¿no? Entonces, este tipo de espacios que son como que se forman rápidamente, tenemos que seguirlos y no perderlos de vista, ¿no? Y ver cómo nosotros podemos ir metiendo a estos espacios que ya están formados nuestro tema también, ¿no? No necesitamos formar de repente espacios nuevos, simplemente subirnos a los que ya están. Pues sí, cerramos si quieren con eso. Le damos seguimiento a este acuerdo en la próxima Skype meeting. Podemos pensar también cómo recuperar los intereses de los capítulos que nos acompañan también, que no son parte del programa formalmente, pero que vale la pena que escuchen sobre lo que hemos logrado hasta ahora en Advocacy y que tengan a la mano cuáles son las definiciones en cuanto a la agenda global de Advocacy. Entonces, lo podemos platicar y, por supuesto, comunicar en su momento a nuestros colegas también. Pues muchas gracias. Yo cierro la sesión de Advocacy. Gracias, compañeros. Vamos a pasar a la sesión 5, es de 4 a 5 de la tarde y se trata sobre networking y el desarrollo del e-learning. Entonces, nuestra colega Magali de Proética de Perú nos va a facilitar la reunión. Sí, bueno, la idea es trabajarlo, separarnos en dos grupos para poder trabajar un debate, ¿sí?, entre cada uno de los grupos sobre e-learning y sobre el tema del networking. Y a partir de esto tenemos más o menos 25 minutos para estas discusiones y a partir de eso tenemos, cada quien va a elegir a un representante en cada uno de los grupos para que haga de moderador, pero también para que luego pueda hacer la presentación de los acuerdos que llega cada grupo, ¿sí?, en la plenaria. En la plenaria más o menos se tiene 15 minutos por cada uno de los grupos que vayamos a identificar. No sé cuántos somos. Creo que somos 11. Ahora lo veremos. 12 personas. 6 y 6 y que cada quien elija el tema en el grupo en el que quiere participar. Sí, mejor. Ok. Pero hay un tema de idioma también. Un grupo inglés, un grupo español. ¿Cómo se comunica? Pero es más por la... It's more like from the... I think it's more from the...
Okay. See, I just said maybe, yeah, so we could do maybe 2 groups, and I don't know where we can just go, like where we want, I guess, and we just need like 2 persons with the computers to have the questions, and so you can, I guess, each of us can pick 1 group and just try to like be a bit like balanced between the groups, and I think we should do that in Spanish, but maybe if the translators could maybe come with us and do like without translations for the only English speaking people, that will be great. Yeah. And the idea of each group, perdón, la idea que cada grupo explique, digamos, lecciones aprendidas en ese tema y hacia dónde puede ir networking y learning. Sí, Brice mandó unas 5 preguntas relevantes para cada una de las, tanto del networking como e-learning, entonces podríamos empezar a trabajarlo en función a las preguntas y como para seguir una pauta, ¿no? Para cada grupo. Entonces tendríamos que ver quiénes quieren estar en networking y quiénes en e-learning, ¿sí? Yo también. Pienso que para ser más operativos, para allá e-learning y para acá networking, o afuera, ¿sí? Entonces afuera networking y acá adentro e-learning. O como quieran. Pero entonces miren, son las 4:15, 4:15, tenemos 25 minutos y... Las preguntas. Sí. Okay. Yo le puedo pasarle las preguntas a Rosa Iris o tú. Mejor. Sí. Ok, mejor. Sí, vamos a poner las preguntas para que todo el mundo las vea y ya. No, sí, hay que trabajar, sí.